Buenos días, mis hermanos. Bendiciones. Damos gracias a Dios de que podemos estar aquí en esta mañana. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Un poquito. Ya el pastor Andy está allá en la parte técnica. Damos gracias a Dios de que el Señor nos ha dado una semana más desde la última vez que nos vimos como iglesia y nos ha dado un día más para adorarle, bendecir su nombre como hemos estado haciendo y también para alabar y exaltar su nombre a través de la exposición de su palabra. Como la mayoría sabe, seguimos en esta serie de sermones en el libro de Apocalipsis, donde cada domingo, por lo menos mi apreciación personal, está siendo de ánimo para la iglesia cada una de las predicaciones. Cada domingo estamos entendiendo un poco más aquello que veíamos de manera entenebrecida o que veíamos de manera con cierto temor hacia este libro. Creo que el libro está cumpliendo el propósito por el cual fue escrito para la iglesia, de ánimo, de fortalecimiento y de perseverancia, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca un pasaje que nos hará profundizar en los juicios de Dios a este mundo. No en el juicio final y venidero, sino en los juicios que estamos experimentando día a día. Los juicios que este mundo está experimentando desde la primera venida de Cristo y estará experimentando hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Como bien hemos visto en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, vimos la primera visión donde se nos presentó a ese Hijo de Hombre con los mensajes específicos a cada iglesia de elogio y reprensión, pero sobre todo de ánimo y perseverancia. Luego vimos otra segunda visión en el cielo a donde Juan fue llevado y vimos al que está sentado en el trono y al Cordero recibiendo toda alabanza. Vimos también cómo el Cordero comenzó a abrir el libro y desatar los sellos y vimos los distintos sellos, los 4 primeros que eran muchas catástrofes. Luego vimos la petición de los santos para que se vindicara, para que existiera justicia con su vida. Y luego vimos cómo estos santos fueron sellados y cómo en el 7º sello Dios decretó el juicio final. Y en el domingo anterior estuvimos explicando cómo ese 7º sello no era una transición cronológica y literal hacia las trompetas, sino más bien era como el cierre de la visión y íbamos a ver ahora una segunda visión paralela de los sellos. Íbamos a empezar con la visión de las trompetas y es lo que nos trae a nosotros aquí en esta mañana. Así que les invito a leer Apocalipsis 8. Apocalipsis 8. Del 6, ¿a partir de qué versículo? Del 6 y hasta el 13. Ya la congregación se sabe de memoria por dónde vamos. Gloria al Señor. Apocalipsis 8, del 6 al 13. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora permítenos, Señor, entenderla, Señor. Permítenos aplicarla, Señor. Y también permítenos proclamarla, Señor. Proclamarla a aquellos que aún no te conocen.
Sé conmigo como instrumento que trae tu palabra, Señor. Úsame, pero que salga tu palabra y no la mía, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hermanos, en estos 7 versículos, en esta mañana, vamos a estar viendo la siguiente verdad. Cristo está advirtiendo a este mundo por medio de sus juicios. Se lo repito, Cristo está advirtiendo a este mundo por medio de sus juicios. Y eso lo vamos a ver a lo largo del pasaje, a lo largo de los 7 versículos, en cada una de las trompetas que vamos a estar viendo. Si bien en el versículo 6 hay un versículo introductorio donde ya Juan ha terminado el 7º sello, ya Juan ha terminado de ver la visión completa de los sellos, nos dice en ese versículo 7, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Está hablando de los ángeles que nos había dicho en el versículo 2, capítulo 8, en donde ya había dado una introducción, una manera de interludio hacia estas trompetas. Y recordándole, hermanos, Apocalipsis no puede ser tomado como un libro literal y cronológico. Apocalipsis es una literatura que está llena de simbología. No puede tomarlo todo completamente literal. Y ciertamente, como vimos el domingo pasado, no puede tomarlo de manera cronológica. No es que después de los 7 sellos ahora vengan las 7 trompetas. Si en el 7º sello ya estábamos viendo el día de la ira final, ¿cómo es posible que ahora vayamos a ver otros juicios a este mundo? Así que recuerde, tiene que verlo como visiones paralelas. Es como si usted estuviera viendo un mismo evento, pero desde perspectivas distintas. No es lo mismo cuando usted está en una celebración y usted es el cumpleañero, o usted es el esposo o la esposa del cumpleañero, o usted es un familiar lejano, o usted es un vecino. La perspectiva del cumpleaños es completamente distinta. El cumpleañero, toda la atención está hacia él. Su cónyuge está haciendo todo el esfuerzo por tener un buen y agradable cumpleaños para su cónyuge. Un familiar cercano puede haber ayudado. Y bueno, un vecino generalmente viene a disfrutar y a desearle felicidades y a tener buen tiempo dentro de la fiesta. Pero exactamente todos están en el mismo lugar, pasando el mismo evento. De esa manera, el ciclo de las visiones que vamos a estar viendo con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, están viendo los mismos eventos, lo que desde perspectivas distintas. Y si se van a dar cuenta ahora, por el sonido de las trompetas, por lo que cada una es, se va a dar cuenta que va en aumento. La descripción de los juicios de Dios a este mundo va en aumento. Si bien cuando vemos la primera trompeta, dice la palabra, el primer ángel tocó la trompeta y hubo gran granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lo primero que a muchos nos puede llamar la atención es que después de que el ángel toca esta primera trompeta, dice que hubo granizo y fuego. Y si usted ha sido un ávido lector de la palabra, usted sabe que granizo y fuego solamente está en otro lugar de la palabra de Dios. Y este juicio que Dios está llevando a cabo con esta primera trompeta nos está llamando, o es semejante a la 7ª plaga que recibió el pueblo de Egipto como juicio de Dios. Si vamos un momentico a Éxodo 9, Éxodo 9, versículos del 22 al 25, dice así la palabra de nuestro Señor. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual no hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como bestias, así como destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Es una similitud entre el juicio que estaba cometiendo Dios con Egipto al juicio que estamos presenciando ahora en Apocalipsis. Y pudiéramos decir, la similitud es solamente ahí. ¿Por qué Dios estaba juzgando a Egipto en aquel momento? Dios estaba juzgando a Egipto en aquel momento, en primero, porque no estaba liberando a su pueblo, el cual había llamado al desierto a adorar.
Y en segundo lugar, porque Egipto era el enemigo del pueblo de Dios y era idólatra completamente. Cada una de las plagas, como vemos, está apuntando a uno de los dioses que tenía Egipto. Entonces, lo que está diciendo el Señor cuando hace esa plaga en Egipto es: ustedes están siendo juzgados para que vean que el verdadero Dios es el Dios de Israel, el Dios de Jehová, y ninguno de los dioses paganos de ustedes es verdadero. Ustedes están cometiendo idolatría y ustedes están cometiendo incredulidad hacia el Dios verdadero. Hermanos, de una manera similar, cuando Dios empieza a ejecutar sus juicios, está ejecutando su juicio para este mundo, para mostrarle su idolatría y su incredulidad. Fíjense cómo este primer ángel, cuando toca la trompeta y cae granizo y fuego mezclado con sangre, dice que fueron lanzados sobre la tierra, y dice: la tercera parte de los árboles se quemó. Si bien en Egipto dice que se quemó todo, que no quedó árbol, que no quedó nada, dice aquí que el juicio es la tercera parte de los árboles. ¿Qué está diciendo Dios con esto? Que es un juicio parcial a este mundo. Dios no está trayendo con este toque de trompeta el juicio final en donde todo será completamente juzgado, sino que Dios está juzgando parcialmente a este mundo por su incredulidad y por su idolatría. No solamente dice que fueron la tercera parte de los árboles, sino que también se quemó toda la hierba verde. Si bien el juicio en Egipto fue un juicio específico para una sola nación, el juicio que estamos presentando con este primer toque de trompeta es un juicio que es mundial, que es para todo el mundo, pero es parcial. Dios está juzgando a este mundo parcialmente. Y si ustedes saben lo que pudiera simbolizar este juicio específico que es a la tierra, pudiera simbolizar cómo el hombre en este mundo aún depende de la tierra. Cómo el hombre aún en este mundo cree que la tierra es uno de los elementos importantes que le da refugio, que le da sustento. Lo pudiéramos englobar en que el hombre ve la tierra como su sustento de alimentación, en donde tiene la agricultura, en donde tiene todas las cosas para poder comer. Y Dios está trayendo juicio a eso. Dios está trayendo juicio a este mundo para decirle: tú no dependes de la tierra, tú dependes de mí. Tú dependes de Dios. Tú no dependes de las cosas que puedes labrar si yo no soy el que da el crecimiento de las cosas. Entonces, Dios está trayendo juicio a esta tercera parte de la tierra. Pero si vemos la segunda trompeta, es una semejanza similar a una de las plagas de Egipto. Dice la segunda trompeta: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta segunda trompeta es semejante a la primera plaga de Egipto. La podemos ver en Éxodo 7, del 20 al 21. Y dice la palabra: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de su siervo, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Dios nos está mostrando un juicio muy similar aquí, un juicio que es a este mundo y es un juicio parcial también. Ahora, no nos está mostrando ahora un juicio sobre la tierra, un juicio sobre el sustento que el mundo pone en esta tierra con la agricultura o con la creación de grandes ciudades. Está poniendo ahora el enfoque en el mar. Y fíjense cómo las trompetas van pasando de un lugar a otro en este mundo. La tierra, el mar, y luego veremos hacia dónde va. Pero ahora específicamente dice que muere la tercera parte de las criaturas del mar. Y no solamente eso, dice que también se destruye la tercera parte de las naves, o específicamente serían los barcos. ¿Qué es lo que Dios está tocando en este mundo a través de este juicio? Está tocando la pesca, está tocando también el comercio, está tocando todas aquellas cosas en que igual el hombre ha puesto su dependencia. Dios está juzgando de esa manera. Y usted me podrá decir: bueno, pero nosotros no vemos una gran montaña ardiendo, precipitada en el mar. Recuerden, hermanos, no es literal.
es simbólico. Dios a través de los tiempos está haciendo juicio cada vez que hay problemas en la agricultura, en la primera trompeta, o cada vez que hay problemas en el mar, cada vez que hay contaminación, cada vez que muchas de las cosas que se van deteriorando en este mundo son esos juicios parciales del Señor. Dios, hermanos, está trayendo juicio a la dependencia del mundo de este mar. Dios literalmente, aunque no juzga completamente ahora en este momento, sí está juzgando este mundo. Usted pudiera pararse y muchas personas que aún no creen en el Señor pudieran decir, bueno, ¿por qué acontecen las cosas? ¿Por qué acontece la hambruna? ¿Por qué acontece la contaminación? Mira, se derramó un buque petrolero por aquí, o mira, contaminaron con energía radioactiva por allá. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios está juzgando a este mundo. Porque Dios está juzgando el pecado, porque Dios está juzgando la incredulidad, porque Dios está juzgando la idolatría en este mundo. Dios muestra a través de su juicio que Él es el que controla este mundo. Que Él es el que está manejando este mundo completamente. Y Dios de esa manera está trayendo también la forma en que este mundo incrédulo reconozca que Dios existe, está presente y está activo. Hermanos, si la primera y la segunda trompeta estuvieron hablando o estuvieron juzgando específicamente la tierra y el mar, la tercera trompeta dice lo siguiente: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hermano, esta tercera trompeta recuerda la misma plaga anterior. Lo que si la segunda trompeta estaba enfocada en el mar, estaba enfocada en la tercera parte de las aguas del mar, de los peces y de las naves, esta, aunque igual está enfocada en el agua, está enfocada más en el agua potable, en el agua que usamos para beber. Y es exactamente la misma plaga, porque se convierte esa agua en imposible de beber. Pero no solamente recuerda eso. Miren cómo dice el versículo final, dice, porque se hicieron amargas. También recuerda cuando el pueblo había salido ya de Egipto y estaba en el desierto y llegaron a las aguas de Mara. Éxodo 15, versículo 23 más o menos, está la historia. Y nos cuenta cómo el propio pueblo inquirió a Moisés e inquirió a Dios diciéndole, era mejor que nos quedáramos en Egipto, porque ahora estamos aquí en estas aguas que no podemos beber. Vamos a morir de sed en este lugar. Y Dios endulzó las aguas. Dios les dio el agua de beber, mostrándoles que Él tiene cuidado de su pueblo. De esta manera, también Dios, a través de este juicio, le está mostrando a este mundo que Él es el que tiene cuidado de su pueblo y aún de los que no son su pueblo. Dios es el que tiene cuidado de toda su creación. Pero Él también puede volver el agua amarga y puede volverla imposible de beber. Fíjense que el versículo dice que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas amargas. Hay muchas interpretaciones de que si la estrella, de que si lo que bajó, de que se llamaba ajenjo. Lo que está mostrando es el ajenjo, que es una hierba no venenosa, pero es amarga. Eso simboliza y ha simbolizado a lo largo del Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Proverbios 5, en Jeremías, en Amós, en Lamentaciones. Lo que simboliza ese ajenjo es el dolor que puede traer esa amargura y el juicio de Dios sobre este mundo. Entonces, lo que está representando Dios es que Él está trayendo un juicio que es amargo y doloroso para este mundo, al punto de que muchas personas pueden morir en medio de este juicio. Aún así, el contraste maravilloso que nos hace Apocalipsis es que si aquí el juicio es un agua amarga para este mundo, en cuanto muchos pueden morir, cuando estábamos en la multitud vestidas de ropas blancas, cuando el pueblo de Dios estaba siendo sellado en el capítulo 7, dice el versículo 17, porque el Cordero que está en el medio del trono
los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Dios está haciendo un gran contraste entre el juicio que está llevando a este mundo y en cómo Él está rescatando a su pueblo. Si el mundo merece un agua amarga, el pueblo de Dios, por los méritos de Cristo, merece fuentes de agua viva. Dios está trayendo un juicio a este mundo a falta de la dependencia de Él. No quiere sujetarse este mundo a Él, prefiere sujetarse en lo que puede lograr, en lo que puede hacer, en lo que puede construir, pero no quiere reconocer al Señor. En pasajes posteriores, dentro de 1 o 2 domingos, a lo mejor veremos al punto en el que llegue este mundo, aún viendo todos los juicios de Dios. Hermanos, si estas 3 trompetas han sido de juicio tras juicio tras juicio parcial a este mundo, dice la 4ª trompeta lo siguiente: el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol y la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos y no hubiese luz en la 3ª parte del día y asimismo de la noche. Hermano, esto es similar igual a una de las plagas de Egipto. Dios vuelve a llevarnos a las plagas de Egipto y esta vez a la 9ª plaga, Éxodo 10, versículos del 21 al 23, y dice lo siguiente: dice, Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palme. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aunque la tiniebla de Egipto era completamente total, donde no se podía ver a nadie prácticamente, al igual era un juicio parcial de Dios, era una plaga parcial, porque solamente duró 3 días. Lo que está diciendo Dios con esta plaga es que esta tiniebla, la cual vamos a definir ahora, es igual parcial. Es para tapar la 3ª parte del sol, de la luna, las estrellas, para tapar la 3ª parte de la luz del día. Y lo que nos está llevando el Señor con esta 4ª trompeta es a mostrarnos que esa tiniebla que siempre hemos interpretado como el símbolo de maldad y de pecado, también es un símbolo del juicio de Dios. Dios lo que está diciendo es que le está dando a este mundo las tinieblas que Él merece por sus pecados y por su incredulidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos presentado el Evangelio y las personas siguen en las tinieblas? ¿Cuántas veces las personas siguen embaucadas una y otra vez en su mente entenebrecida completamente? Dios también, por el juicio de la incredulidad y de la idolatría, entrega a tinieblas a este mundo. Entrega a que este mundo se siga depravando como consecuencias de su pecado. Eso es lo que está mostrando aquí. No esperemos que literalmente en algún momento la 3ª parte del día se vuelva oscuridad. Porque si usted lleva eso literal, eso está aconteciendo desde de las 24 horas, generalmente 8 horas son de oscuridad. No, si usted saca la cuenta, esa es la 3ª parte. No podemos llevarlo así literal porque si no estamos viviendo así desde antes de la venida de Cristo. Es simbólico el Apocalipsis. Lo que está llevando es que Dios parcialmente está entregando a este mundo a tinieblas. Y algo más, esa tiniebla, eso que Dios está permitiendo en este mundo, está anunciando la intensificación del juicio de Cristo sobre los idólatras y los incrédulos. Está entregando tinieblas a este mundo porque poco a poco, juicio tras juicio, va a ir creciendo hasta que lleguemos al juicio final. Hermanos, si se han percatado, cada una de las trompetas está haciéndonos mirar de nuevo a Egipto. Está haciéndonos mirar de nuevo a cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto y no lo dejaban salir. Y Dios mostró su grandeza, Dios mostró todo su poder, Dios mostró que Él era el Dios verdadero a través de los juicios a los idólatras e incrédulos, a través de los juicios a esta nación de juicio.
De una manera similar a los juicios de Dios a Egipto por su idolatría e incredulidad del Dios verdadero, hasta el juicio final con la derrota de ellos en el Mar Rojo, con la última plaga de los primogénitos y cuando fueron derrotados, que el pueblo pasó en seco y Faraón y su ejército fue derrotado, nosotros estamos viendo los juicios parciales de Dios en este mundo de una manera similar, hermanos. Cristo está juzgando a este mundo por su idolatría e incredulidad. Y cada forma de juicio, cada desdicha que vemos en este mundo, cada situación anuncia y advierte a este mundo que el juicio final de Cristo se acerca. Cuando usted le pregunten en la calle, ¿por qué están pasando todas estas cosas? Porque Dios está juzgando este mundo para advertirte y anunciarte que el juicio final se acerca. No lo tomemos todo a mal. Nosotros estamos padeciendo también los juicios. La economía se vuelve complicada para nosotros. La agricultura se vuelve complicada para nosotros. El comercio, las aguas de beber, lo que es Santi Espíritu y Camagüey, que son los que conozco. Gracias al Señor tenemos filtro en la iglesia. Pero día tras día nosotros vemos el empeoramiento de este mundo por los juicios parciales de Dios, que anuncian la venida del juicio final. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos viendo en nuestra propia vida, esperando la segunda venida de Jesucristo, que están aconteciendo estos juicios a este mundo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer al único y verdadero Dios y su poder en toda la creación. Dios es el que reina en este mundo, Dios es el que gobierna este mundo y Dios es quien decreta lo que sucede en este mundo. Y eso el pueblo de Dios lo tiene que tener claro. No podemos ser un pueblo ambiguo que dice, cuando pasan las cosas buenas, no, esa es la gloria de Dios. Cuando pasan cosas malas, no, ese es el pecado y el diablo haciendo cosas. Dios está al total control de este mundo. Hermanos, si somos el pueblo de Dios, no pongamos nuestra esperanza o seguridad en las cosas de este mundo. Dios está afectando con sus juicios a la tierra, al mar, al cielo, a todas las cosas, porque este mundo pone su esperanza en esas cosas. No pongamos nuestra esperanza en lo que tenemos, en lo material. No pongamos nuestra esperanza en los frutos de nuestra finca si tenemos. No pongamos nuestra esperanza en aquellos que pescan y van a una presa a pescar. No pongan su esperanza en aquellos comercios, si son ustedes personas que comercian. Pongan su esperanza en Dios. Pongan su esperanza en el único que vale la pena ponerla. Hermanos, entendamos que Dios no deja impune el pecado. Si Dios está juzgando a este mundo es porque está juzgando a este mundo por su pecado, por su incredulidad y por su idolatría. Dios no deja impune el pecado ni la incredulidad de los hombres. Por eso es que día tras día vemos los juicios de Dios. Pero si de una cosa podemos tener gozo en medio de este anuncio de juicio, es que los juicios de Dios hoy, a día de hoy, son juicios parciales. Dios hoy no está juzgando completamente, no está haciendo su juicio final y eso nos da la oportunidad para predicar el arrepentimiento. Nos da la oportunidad para predicarle la salvación a aquellos que están enemistados con Dios. Si Dios estuviera hoy haciendo su juicio final, no habría oportunidad ya de salvación. Pero demos gracias al Señor que aún está juzgando parcialmente, que aún está dando tiempo, que aún el tiempo se acerca, pero todavía no llega. Prediquemos el arrepentimiento y fe a aquellos que no conocen al Señor. Prediquémoslo todos los días de nuestra vida a aquellos que no conocen al Señor. Cada día que nos levantamos y aún no ha llegado el día de la ira, Dios nos está dando la oportunidad de predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Hermanos, tengamos por seguro que los juicios se están intensificando. Si las aguas podían ser amargas en los primeros siglos, después de que murió Cristo, o si la agricultura podía estar mal ahí, o si el comercio, o si la economía, podemos decir que ahora puede ser que esté peor.
Muchos ven los logros, muchos ven los avances de la ciencia, los avances de la tecnología, pero no se dan cuenta de que el mundo cada día se está depravando más y más. Los juicios parciales de Dios se están intensificando, no tenga duda de ello. Ahora, para aquellos que están aquí esta mañana y aún no son parte del pueblo de Dios, no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ante estos juicios en modo de advertencia, yo te pregunto, ¿qué harás? ¿Seguirás obstinado en tu pecado, como lo estuvo el pueblo de Egipto y Faraón, que plaga tras plaga y juicio tras juicio seguían endureciendo su corazón, seguían aferrados a sus dioses, a sus magos, tratando de simular lo mismo que hacía Dios? ¿Qué vas a hacer? Porque mira cómo le fue a Egipto. Juicio tras juicio y plaga tras plaga, al final terminaron con muerte los primogénitos y al final terminaron completamente destruidos en el Mar Rojo. Si estás viendo lo que acontece en este mundo, si estás viendo que la maldad sigue aumentando, que aún la propia moralidad que te ha dado Dios dentro de ti, te das cuenta de que todo es robo, asesinato, violencia, engaño, mentira, que todo se destruye a tu alrededor, y te preguntas por qué Dios está permitiendo estas cosas, pues yo te digo, Cristo por medio de juicios a este mundo está advirtiendo que el día final se acerca. Arrepiéntete de tus pecados y cree solamente en Él. No creas solamente por temor a juicio final para salvarte de Él, sino para que tengas vida eterna con Cristo. Para que experimentes la verdadera paz, aún en medio de los juicios parciales que están aconteciendo. Porque si algo tiene que tener el pueblo de Dios es que aún en medio de lo que puede estar aconteciendo en estos juicios parciales de Dios, nosotros tenemos la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Hermanos, concluyo en esta mañana. Cristo está advirtiendo a este mundo por medio de su juicio. Cuando este mundo venga a preguntarle por qué Dios permite cosas malas o por qué Dios permite cosas que nos están afligiendo, es porque Dios está juzgando a este mundo. Ese juicio no solamente es para dolor y sufrimiento de aquellos que aún no creen en Él, es también de advertencia, porque es parcial. Dios no está arremetiendo a este mundo con todo lo que debería hacerlo por causa del pecado. Dios lo está haciendo parcialmente, mostrando su poder, mostrando su autoridad, pero mostrando que el día del juicio final se acerca. Así que anunciemos el Evangelio y anunciemos que en medio de las cosas malas que acontecen, Cristo está advirtiendo a este mundo por medio de su juicio. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén.